Querida Santa Eulalia del Campo, es muy difícil resumir todo lo que eres en una sola carta. Necesitaríamos un rollo de papel y varias horas para contar tu historia, el origen de tu patrimonio cultural, tu entorno natural y el carácter de tus gentes. Pero aquí va un pequeño adelanto. A los de la tele nos encantan estas cosas. Nosotros lo llamamos un cebo. Hay que remontarse a la Edad Media para encontrar a vuestros antepasados, los primeros santaeulalianos. Tu origen parece estar ligado a una familia noble, los Fernández de Heredia, que explicaría la presencia de 3 torres en tu escudo de armas, ya que este era el símbolo del blasón de esta familia. Como legado de aquel pasado nobiliario, tus calles albergan aún varias casonas señoriales. La Casa Palacio de los Fuertes de Gilbert, en la calle de Ricos Hombres, la de Antillón, donde nació uno de tus hijos ilustres, Isidoro de Antillón y Marzo, y tan ilustre, doctor en Derecho, geógrafo y diputado en las Cortes de Cádiz en 1812. En su época fue un decidido defensor de la libertad y de los derechos humanos. ¿Cómo no van a recordarle tus vecinos con esta plaza, este busto en piedra y la biblioteca municipal que lleva su nombre? Otro de tus monumentos emblemáticos y al lado de la plaza de Antillón es la Iglesia de la Inmaculada. Se declaró monumento histórico-artístico en 1982 y bien de interés cultural en 2004. Tienes, Santa Eulalia, otras construcciones religiosas como la ermita de San Antonio de Viana o de San Antón. Pero sin duda, la madre de todas las madres para los santaeulalianos es la Virgen del Molino. Dicen que es una de las ermitas más grandes de Aragón en lo que a tamaño se refiere. Habría que comprobarlo, pero lo que es irrefutable es que eres el corazón y el alma de este pueblo. Eres del Molino porque tienes un edificio imponente al lado, que durante siglos molió el grano de la comarca. Pero antes de eso, eras conocida como Nuestra Señora la Hermosa. Ya vamos entendiendo mejor. También ayuda el hecho de que estés representada en una hermosa talla gótica del siglo XIV y que ir a visitarte desde el pueblo suponga un agradable paseo hacia las afueras. Y en las afueras seguimos, porque tu entorno natural, en pleno valle del Jiloca y encajonado entre sierras, ofrece rutas a pie o en bici. Por el municipio, muy cerca, discurre además la Guía Verde de Ojos Negros, siguiendo el trazado del antiguo ferrocarril que unía Sagunto con esta localidad minera. Otros vestigios del pasado industrial son, como decíamos, el antiguo molino, hoy en ruinas, y la fábrica azucarera, con su chimenea aún en pie. Según dicen, suceden hechos muy misteriosos en su interior. El cierre de la azucarera fue un duro golpe para tu economía, Santa Eulalia, pero de tesón, creatividad e iniciativa andan sobrados tus vecinos. Numerosas iniciativas empresariales han devuelto el esplendor al municipio, uno de los más pujantes de la comarca. A estas alturas imaginamos que los espectadores ya se han tragado el cebo y están ya planeando un próximo viaje para conocerte, Santa Eulalia. Les comprendemos perfectamente. A nosotros nos pasó hace ya mucho tiempo. Besos y abrazos para todos, vecinos y vecinas de Santa Eulalia del Campo.